Imagina el mejor lugar donde tus sueños se hagan realidad. Donde estudiar y aprender sean de tu agrado y bienestar. Donde puedas conseguir lo que querés. Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Bueno, buenas tardes, gracias por la presencia. En esta oportunidad estamos avanzando en las charlas, el ciclo de charlas culturales que por el mes de Corrientes lleva adelante el Consejo Deliberante a través de este nuevo esquema de trabajo que deseamos implementar del Consejo Deliberante con un grado de apertura hacia la sociedad a través de la creación también de la nueva Dirección de Cultura del Consejo Deliberante de la ciudad. En la oportunidad vamos a escuchar a diferentes actores de la intervención federal del año 99, un instituto que ha sido muy aplicado en nuestra provincia, de la intervención federal. Lamentablemente nuestra provincia, la provincia de Corrientes, ostenta el lamentable récord de ser la provincia que más intervenciones federales tiene en el país, con 17 intervenciones federales. Quizás en algún momento debería ser tema de análisis el por qué se da este triste récord en nuestra sociedad, cuáles son las causales que llevan a que nuestra provincia ostente este récord. El Instituto de la Intervención Federal, sin lugar a dudas, es un tema largamente estudiado y que el doctor Justo Stuck lo ha llevado a la práctica a través del libro que justamente se va a presentar y el que nos va a hablar su autor. Sobre todo tiene que ver con la estrecha relación que existe entre el respeto a la autonomía de las provincias y las causales que convocan a esta intervención federal. El doctor Justo Stuck, en esta obra, Crónicas de la Intervención Federal, justamente hace un análisis cronológico de las causales, el accionar y las consecuencias que tuvo esta intervención federal en nuestra provincia, con un breve análisis de la intervención previa a la del 99. Contamos también con la presencia de algunos de los actores más trascendentes de esos hechos del año 99. Nos van a acompañar y vamos a escuchar a Jorge Leiva, representando al CITRAC, que tuvo una alta participación en los acontecimientos de ese año, y también a Gregoria López, en representación del SUTECO, Gregoria Pérez, que va a contarnos también sus experiencias desde ese gremio combativo que también tuvo una gran participación en estos hechos. Así que rápidamente vamos a pasar a escuchar a Jorge Leiva, Palito, conocido como Palito, que nos va a graficar y nos va a hacer un relato de las vivencias de ese periodo de tiempo. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a tratar, porque creo que después hay una limitación de tiempo en estos 10 minutos, de expresar qué pasó en aquellos años 97, 98, 99, especialmente en Corrientes. Fue una sumatoria de hechos absolutamente negativos que tuvieron que ver con una gestión de gobierno a cargo de Raúl Rolán y Tato Romero Félix, y quien lo sucedió después, Pedro Reynal Pocar, que trajeron a nuestra provincia, nos llevaron a una situación que era directamente una marcha hacia el abismo, como lo estuvimos viendo nosotros, especialmente a partir del 97-98, que culminó, que colapsó en el 99. En el 97 podemos observar, por ejemplo, nosotros hicimos 2 libros que quedan a la disposición de ustedes, aquellos que sean que les interese, ¿cierto? Para que ustedes no importa, digamos, una introducción, un vistazo general. En el 95 de libro figuran una
impresionante de decretos donde se nota esta mala administración de los bienes de los recursos de la provincia, que produjeron un gran endeudamiento que tuvo consecuencias muy graves, porque la garantía era la coparticipación federal y hubo un momento en que la deuda igualó al presupuesto anual de la provincia, miles de millones de pesos, pero también en su momento la oposición en general ayudó a esto, porque hubo 14 empréstitos aprobados por la legislatura de Corrientes. También hubo gastos gigantescos en el tema publicidad política. Por eso lo teníamos, lo recordamos perfectamente, que en aquella época en que tanto Romero Félix tomaba la radio y el canal de televisión, el canal 13, desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas, para denostar a toda la oposición, descalificando, amenazando y culpándole de todo lo que pasaba, que todo era mentira, como que vivíamos en un paraíso. Es decir, que trataba a través de los medios colaboraban, recibían plata, mucha plata. Hubo denuncias penales que fueron desestimadas en su momento por el juez Segovia, por ejemplo, y nosotros, recuerdo que fuimos parte de quienes pusieron en su momento, porque ya en marzo del 99 comenzó el movimiento, ya porque ya era insoportable, ya 4 meses no cobramos sueldos estatales y dejaron de pagarnos 2 aguinaldos, pero además no pagaban tampoco a los proveedores del Estado, así que el colapso financiero, el económico financiero fue tremendo, alcanzó a toda la sociedad correntina, y eso hacía que nadie podía planificar nada. Y nosotros como trabajadores, ni los empresarios, ni los comerciantes podían ordenar, digamos, sus finanzas, su compra, venta y demás, ¿no? Todo el movimiento económico. También se produce algo que negó la participación popular, absolutamente negada en los hechos, por ejemplo, con la intervención provincial, que esa intervención no era necesaria, sino que la provincia intervino 9 entes autónomos de Corrientes, empezando por el director, el IPS, la unidad provincial, el INVICO, bueno, una serie de 9 entidades que me digo una cosa, todavía continúan interveniendo, todavía tenemos interventor en el IPS, en el director, y eso por ley está fijado en las leyes ordinarias, las que dieron lugar a la conformación de esa gente, están vigentes, que nadie intervino y las leyes están ahí, pero resulta que pasa el tiempo y seguimos lo mismo. Entonces, vemos también cómo hay una falla tremenda en la sociedad correntina. Por eso a mí me alegra mucho ver caras jóvenes, porque entre todos, entre las generaciones que venimos ya con, que somos mucho menos jóvenes, y los jóvenes, tenemos que cambiar eso. Hay muchas cosas que revisar. Por ejemplo, en medio de esa pobreza, porque esto coincidió también, acuérdense, donde el fondo era un país, la década del 90, gobernada por el innombrable Carlos Menem, ¿no es cierto? El nombre que debería estar preso, sin embargo, se pasea por el mundo y por todos lados, ¿verdad? Que se enseñoreó en esa época la corrupción generalizada, vino una pobreza extrema que en Corrientes alcanzó a ser del 70% de pobres, el desempleo más del 25%, 23%, 25%,
que la exclusión social, que se expulsó del sistema a millones de argentinos. Eso es, si comparaban, me acuerdo en su época, como que vamos todos en un tren y que empezaban a tirar afuera, que no quedaba como Tarzán, digamos, sin nada, quedaba sin nada. Y ahí nacieron los piqueteros, ¿no es cierto? Comenzó eso allá por Tralcó, en la provincia de Neuquén, cuando se privatizó y largaron miles y miles de empleados, cientos de miles. Y se privatizó el hotel, ahora acaba de ser procesada nuevamente María Julia Alzogaray, como que se están tratando de aplicar la justicia pasados tantos años, cuando el daño inferido a la nación es tremendo. Cuando se privatizaron los trenes, nos quedaron sin trenes, murieron muchos pueblos de la provincia y de otras provincias, porque el ferrocarril era el medio más utilizado por la gente, y también el tráfico fluvial. Nuestros puertos quedaron inútiles, ya no se utilizaba, y se nos decía que íbamos hacia el primer mundo, mientras el primer mundo nunca dejó de utilizar nuestra estrategia, al contrario, lo controló, lo organizó y sigue utilizando el tráfico fluvial. ¿Por qué? Sencillamente porque es muy fácil, es mucho más barato, porque muchas toneladas de cargas, pasajeros y demás se trasladan por esos medios. Y acá quedaron las rutas más. Entonces aparece el poderoso Moyano, como el negro que fue en su momento anti-menemista, cuando tuvo que haberle agradecido, que fue el que hizo posible que los camiones fueran los dueños del transporte de la Argentina. Pero también había un manejo mafioso de la provincia. Creo que todos recordamos que el ministro de la República era Schaerer, el título de mafioso, y él era de la mano derecha, jefe de la mafia. Digo mafia porque hubo muchas muertes misteriosas con el policía, por eso en nuestro propio gremio, los dos principales dirigentes, el Cachar, también la sala de muerte, junto con Carlos González, y así muchos dirigentes que hacían una oposición sincera y cara a cara, y esos manejos, y bueno, eran aceptados y promovidos, digamos, ¿no? En ningún momento nosotros recuerdo que nuestro gremio comenzó en el 98 a hacer movilizaciones permanentes y recorríamos los distintos edificios, especialmente Interés, el Doctor, el Indico, incitando a los compañeros a que salgan, porque no podía ser intolerable eso, éramos basuriados, ninguneados. Era terrible la situación, hasta que en el 99 sí lo reventó la cosa, ¿no? Porque 4 meses sin cobrar, ¿no? Aguinaldo sin cobrar, y ya le digo, tampoco se pagaba por el resultado. Ahí comenzó, entonces en marzo, ya una reacción tremenda que tuvo un punto muy importante. Sí. El 7 de junio, después de tomar el puente, pues el señor voluntario, el puente Chaco Corrientes, que se costó por mucho tiempo, cosa que era una cosa muy fea. Yo tengo esa sensación porque se le impedía pasar a la gente, debía pasar mucha gente de edad, que entró por la valija, digamos, para tomar el avión de resistencia, o cómo tenían dificultades las ambulancias con enfermos, como por ahí había también mentiras, qué sé yo, se revisaba y realmente llegaban enfermos. Situaciones dolorosas, y en ese momento ya alguien, la radio incitaba, a la violencia, apoyaba todo el tiempo el gobierno, y incitaba a los camioneros. Yo me acuerdo una noche que fue muy riesgosa, que el
pensamos que iba a pasar algo muy feo, que hablamos nosotros los camioneros, y pero bueno, nosotros tenemos que trabajar y queremos pasar, y era un choque que se trasladaba, digamos, a una región de pobre, digamos, del mismo pueblo, sectores del pueblo, que queríamos hacer bien las cosas, bueno, hasta que sería 7 de junio, para allá, las cosas en vez de mejorar iban empeorando y poniéndose muy tensas, se resolvió bajar el puente y venirnos a Plaza de Mayo, donde está frente al Canal Gobierno, frente a la policía, frente a la iglesia, bien al estilo español, digamos, que a la plaza principal lo rodeaban las instituciones municipales, y se constituyó lo que se dijo la plaza de la dignidad del aguante. Y ahí primero la policía trató de impedir, digamos, la policía novelista, impedir la instalación, pero al final se instalaron 300 carpas, pero fue estaban familiares de la misma policía porque había muerto, echada, gente de Lloría, trasladada a unos mexicanos, y desde allí se ejerció una especie de, digamos, de democracia directa, ¿no? Y los legisladores por ahí se cruzaban para consultar, para hablar, se evitaban conferencias, charlas, había debates. La casa de gobierno era una especie de cartelera donde todo el mundo se cruzaba a traer dibujos, de afiches, se mostraba la foto, por ejemplo, del cartelito, la flecha que cantante que tenía que ser Patrón Félix. Y bueno, se hacían misas, pero eso se contagió a toda la provincia. Entonces, en toda la provincia, todo lo que yo digo, yo soy de Petrogoya, teníamos también montones de carpas ahí, se hacía más o menos lo mismo, ¿no? Se repetía esto, se hacían movilizaciones, se hacían charlas, debates y más. Eso el corte en un momento determinado se buscó el diálogo con el gobierno nacional porque el 10 de diciembre del 99 tomó el gobierno, digamos, de la Rúa, la alianza. Y entonces a la vez Torán y los dirigentes nacionales de la Federación Oficial se había gestionado una conversación, un diálogo, a ver si podíamos terminar con esto. Y resulta que manejaron tan mal la cosa, la muchísima la atención de Torán, digamos, era demócrata íntegro, no sé qué pasó. Y entonces mandaron la gendarmería, que ya había fracasado su intento de desarrollar el puente, pero mandaron un cuerpo de élite llamado, que eran de Santa Fe, eran llamados los rompehuesos, muy significativo el nombre, ¿no? Y bueno, y una madrugada avanzaron a los tiros, y luego vieron 2 muertos, y y también muchos heridos, porque después hubo heridos policiales también, que se defendían a cacotadas, después de con armas, por supuesto. Esa marcha, eso que pasó, son todos asesinatos de 2 muchachos que ni siquiera tenían nada que ver, no eran pasar por ahí porque la gente tiene que pasar por acá. Nunca existe, nunca. Realmente, entonces, después, claro, vino la intervención federal, se terminó el gobierno de coalición, porque en realidad había un gobierno de coalición, que era un gobierno de parlamentarios, es decir, se constituyó la legislatura. Pero hubo un momento, ustedes se diciendo que vinieron 2 gobernadores, que a veces ya realmente llegamos al colmo, es decir, que hay mucha responsabilidad de parte de la sociedad colombiana que es un distinto, los muchachos
representar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Cuando se convoca una intervención federal se deben dejar claras los causales que originan la misma. Entonces surge la pregunta acerca de que si este remedio de la intervención federal solicitado en el año 99 fue un remedio o generó una profundización de la enfermedad. Por eso vamos a invitar a Gregoria Pérez a que nos grafique al respecto, quien es integrante de SUTECO, otro de los gremios que jugó un rol muy importante por esos años. Gregoria, te escuchamos. Bueno, fundamentalmente la crónica, el relato ya está hecho, no voy a ser reiterativa. Muchos lo habrán vivido en forma directa, otros quizás un poco por relato. La esencia de la cuestión de las intervenciones federales a Corrientes, como bien decía, 17 intervenciones, junto con Catamarca, son las provincias que más intervenciones han tenido. Yo creo que eso exige que en el relato de los hechos podamos hacer siempre una mirada reflexiva, autocrítica, fundamentalmente autocrítica, y revisar las relaciones de poder de esta provincia. Esta provincia, hasta el día de hoy, sigue siendo como un modelo intacto del dominio de la oligarquía. Una provincia que ni siquiera tiene un desarrollo agrario. Solamente acá existe la ganadería y el empleo público. Si vemos las características de lo que componíamos la plaza y lo que tuvimos que estar en la calle, en el puente, luchando, éramos todos trabajadores que dependíamos del Estado provincial. Es decir, la crisis del Estado provincial, el desmanejo fiscal, financiero, los empréstitos, el endeudamiento de la propia coparticipación federal hizo que no existiesen recursos para poder abonar los salarios de los trabajadores que dependíamos del Estado provincial. Esto nos obligó, lamentablemente por la moneda, salir a la calle. Qué triste decir que fue por el salario que salimos a la calle y no por un desafío político, económico, de tratar de ver cómo lográbamos otro sistema de gobierno que realmente fomente un desarrollo productivo en esta provincia. Hasta el día de hoy seguimos siendo, empleados públicos del Estado provincial, la mayoría de los trabajadores de esta provincia. Es decir, que mientras aquí las tierras improductivas estén en pocas manos, donde acá no se ve una fábrica echando humo. Una vez yo le dije eso en la gobernación anterior a Ricardo Colón, ¿dónde estaba el desarrollo productivo en la provincia? Que acá no había humo de fábricas. Y me dijo, usted no recorre el interior. Precisamente por eso le estoy diciendo. No hay. Entonces es el espejo de la realidad de una provincia atrasada, que nos hicieron creer que somos pobres. Somos una provincia muy rica. Tenemos unos recursos naturales extraordinarios. Entonces, en este análisis que también hace con documentación tan precisa el doctor Stuck,
que cada uno de los ciudadanos de Corrientes, los que estamos comprometidos, digamos, con la búsqueda de un proyecto nacional y popular, es hora de que pongamos ese espejo retrovisor, digo yo siempre, que hay que tener a mano para mirar para atrás, pero no para quedarnos en el relato y la anécdota de lo que hicimos, sino para revisar autocríticamente lo que nos faltó hacer para que hoy estemos como estemos y para que hoy sigamos teniendo un gobierno conservador que responde a los intereses de la oligarquía de Corrientes, que es el atraso y la miseria de este pueblo. Entonces, yo creo que ese tiene que ser nuestro mandato, no tan solo el relato. Yo puedo tener una óptica en el relato, él puede tener otra óptica, otro puede tener ópticas distintas. La esencia de las cosas es lo que hay que buscar. Y como decía el Principito, a veces lo esencial es invisible a los ojos. Entonces hay que revisar, escarbar y encontrar el porqué. Porque acá, si bien cuestionamos el modelo oligárquico, también tenemos que ver, y ese desafío es para todos los que estamos del otro lado, de en qué hemos fallado. Porque también hemos caído en el juego político, en las propuestas políticas que la propia oligarquía hacía a través de sus exponentes. Acá hay próceres en Corrientes que se lo siguen reivindicando, y sería hora, porque si cito, más de uno me va a decir, no, no es así, que siguen instalados como próceres y que fueron peones del sector de la oligarquía que instaló el atraso en Corrientes. Y fueron gobernadores de Corrientes. Entonces tenemos que revisar a fondo estos hechos del 99, como bien nos encara él, con seriedad y buscando hacer lo mejor para exponerlo, de que nosotros lo escarbemos para ver cómo hacemos para construir un sistema no proyecto, un sistema distinto de gobierno que realmente dignifique a este pueblo. A veces nos quedamos en los relatos históricos, en nuestra esencia de lo que fue lo guaranítico. Pero por acá pasó también un Artigas que dejó sellado lo que es el tema de las tierras. Y que por eso también, ¿no es cierto?, lo anularon a Artigas y se lo borró de la historia. Es hora de recuperar todo eso. Porque con esas tierras impositivas tenemos que pedir acá, ¿no es cierto?, que se imponga el impuesto fiscal que se tiene que imponer a esas tierras. Si no, todo va a seguir igual. Y nos volveremos a encontrar, los que vivan, se volverán a encontrar a comentar otra crónica de hechos. Y a veces nos hacen enemistar, pelear o ver como hasta como enemigo a lo que puede ser un adversario político de un momento. Adversarios podemos tener miles, pero no podemos confundir con que son enemigos. Enemigos son muy pocos, pero muy fuertes. Tienen un poder muy fuerte y nos dividen. Nos hacen entrar en mezquindades políticas. Entonces tenemos que revisar a fondo todo esto, y yo lo felicito acá al doctor Estú por avanzar con un tema que es un tema nuestro, pero que nos puede llevar profundamente a recuperarnos para nosotros, para Corrientes y para la región y para la patria. Es decir, en un sistema de gobierno que realmente se nutra no solamente de trabajadores públicos,
sino que se nutra de trabajadores de la producción, que motoricen la provincia. Eso nomás, ese es mi aporte con respecto. Ahora vamos a escuchar al actor de la obra, una obra que diría ineludible para comprender el por qué nuestra provincia no genera ese despegue que todos los correntinos estamos esperando.